Buen día compañeros, querido profesor. El día de hoy yo, Mateo Borja, les voy a hablar sobre lo que es un contrato de trabajo. Pero para hablar sobre lo que es un contrato de trabajo necesitamos primero precisar qué es un contrato. Pues bien, un contrato es un documento jurídico bilateral en el que ambas partes se comprometen a asistirse mutuamente. Por su naturaleza, los contratos deben ser directos y además pueden ser clasificados, a breves rasgos, en contratos individuales y colectivos. Ahora bien, en un contrato de trabajo siempre encontraremos a dos partes interviniendo, participando. Estas partes son el empleado y el empleador, de modo que el empleador es aquel que requiere del trabajo y del esfuerzo del empleado, es aquel que habrá de beneficiarse de sus esfuerzos y por lo tanto se le conoce comúnmente como empleador o como empresario. Mientras el empleador es aquel a quien se le presta el servicio, el trabajador es aquel que ha de prestar el servicio. Y es importante distinguir que a los trabajadores se los clasifica en obreros y empleados, siendo obrero aquel que presta su fuerza física a servicio de su empleador, mientras que el empleado es aquel que presta su capacidad intelectual. Ahora bien, hablemos de las clasificaciones de los contratos, específicamente de los contratos de trabajo. De modo que un contrato de trabajo puede entrar en dos principales grandes clasificaciones. Estas son las de contrato tácito y contrato expreso. Un contrato se considera expreso cuando las partes han pactado los términos bajo los cuales habrá de desarrollarse la relación, ya sea de forma oral o de forma escrita. Mientras que un contrato se considera tácito cuando dichas voluntades no han sido realmente expresadas. Sin embargo, de alguna forma se ha llegado a un acuerdo y la relación jurídico-laboral se considera tácita. El contrato escrito puede celebrarse por instrumento público o privado y deberá constar en un libro especial. Además, se conferirá una copia de dicho contrato a quien pudiere necesitarlo y cuando pudiere necesitarlo. Es importante mencionar que hay algunos tipos de contratos que deben obligatoriamente ser celebrados en forma escrita, tales como contratos que impliquen la necesidad de conocimiento técnico sobre un arte o profesión determinada, contratos de obra cierta cuyo valor supere a los 5 salarios básicos unificados del trabajador en general, trabajos a destajo que duren más de un año o aquellos que contengan periodos de prueba. Contratos por grupo o por equipo, eventuales, ocasionales, por temporada o de aprendizaje. Aquellos contratos celebrados con adolescentes que hayan cumplido los 15 años y los demás determinados por la ley. También podemos distinguir a los contratos en base a su remuneración, determinando así en la clasificación aquellos contratos a sueldo, que son los contratos en los que se pagará por la labor producida dentro del mes. Los contratos a jornal en los que se pagará en base a un tiempo de trabajo determinado en horas o días. También están los contratos en participación, donde el empleado recibirá parte de las utilidades que haya ganado el empleador. Y están los contratos mixtos, en los que el trabajador forma parte del negocio del producto del empleador y por lo tanto su remuneración engloba otros aspectos más que solo el de su sueldo. Ahora bien, hablemos de los contratos por tiempo. Aquí tenemos al contrato de trabajo indefinido, el contrato de tiempo indefinido, que es el común típico de las relaciones laborales. En él hay seguridad laboral, estabilidad y el tiempo de trabajo es, como su nombre lo dice, indefinido. En este, la relación se termina por las causales explicadas en el Código del Trabajo. Tenemos también el contrato de trabajo a temporada, en el que se tiene que cubrir ciertas circunstancias que tienden a ser cíclicas, en las que el empleador requiere de más fuerza de trabajo. Así, el empleador está obligado a llamar a dicha persona que ha contratado en las temporadas del año en que tienda a necesitarlas, y de no hacerlo, es importante saberlo, se configura el despido intempestivo. Tenemos también los contratos eventuales. Los contratos eventuales tratan de cubrir las eventualidades que pudieran darse dentro del trabajo, como lo serían, por ejemplo,
trabajadores que están fuera de vacaciones y cuya fuerza laboral debe ser sustituida mientras tanto, así como trabajadoras que terminan embarazadas y deben ausentarse por su condición. Dicha eventualidad no puede sucederse durante 2 ciclos o más por año. En caso de ser así, este contrato eventual pasaría a ser un contrato de temporada y el valor de las horas se incrementaría en un 35%. Tenemos también los contratos ocasionales. En ellos, el empleador no ha podido prever una circunstancia que le ha dejado en algún tipo de situación de emergencia, por lo cual habrá de recurrir a contratos ocasionales, en los que muchas veces los trabajadores tendrán que cumplir con tareas para las que no estaban específicamente destinados a rendir su fuerza laboral. Dichas condiciones especiales no podrán exceder de los 30 días por un año y las horas de trabajo de la situación especial ven su valor incrementado en un 35%. Ahora vamos a determinar aquellos contratos que pueden ser diferenciados por la obra que manejan, siendo estos el contrato por obra hecha, en el que un trabajador se compromete a realizar una obra independientemente del tiempo que pudiere tomarle. Tenemos además del contrato por obra o servicio dentro del giro del negocio. ¿Qué significa esto? Que cuando un empleador requiriere los servicios de un trabajador y éste los haya terminado, pues el empleador estará obligado a contratar a la misma persona que le ha ayudado en primera instancia, bajo la misma modalidad de trabajo. Tenemos además el contrato de trabajo por tarea, en el cual se le encomienda a un trabajador realizar una tarea y se le da un tiempo determinado para cumplir con ella. De modo que, acabada la tarea, terminado el tiempo. Y finalmente tenemos también el contrato de trabajo a destajo, en el que se le solicita a una persona trabajar o producir algún elemento en concreto. De modo que se le pagará ya sea por pieza realizada o por unidad realizada, sin perjuicio del tiempo que pudiera tomarle concluir con su tarea. Continuando con las clasificaciones, podemos determinar a los contratos por sus integrantes, hablando así de contratos individuales en los que existe un trabajador que habrá de contratar con su empleador, contratos de grupo en los que un empleador habrá de contratar a un grupo de trabajadores y estos trabajadores tendrán iguales responsabilidades para con el empleador, siendo el empleador capaz de seleccionar un líder de grupo que dé órdenes a los demás integrantes para realizar un trabajo más eficiente, pero que sin embargo no es capaz de representar a dichos integrantes sin su previo consentimiento. Y finalmente tenemos los contratos de trabajo por equipos, en el que uno o más empleadores contratan con un equipo de trabajadores y en el que absolutamente todos tienen las mismas responsabilidades para con sus empleadores o sus trabajadores. Es importante mencionar el contrato especial emergente, el cual es un contrato diseñado para la sostenibilidad de la producción y del trabajo en situaciones emergentes como la que vivimos ahora por la pandemia del COVID-19. Mantiene ciertas reglas especiales y se encuentra particularmente estipulado en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Características como que su duración es de 1 año con posible renovación de una sola vez. En caso de no hacerse dicha renovación y que la relación laboral continúe, dicho contrato definido pasará a ser indefinido. Además, aquel que haya terminado su relación laboral en un contrato emergente tiene derecho a todos los beneficios de la ley, a la bonificación por desahucio y a las remuneraciones que hicieran falta por pagarle. Además, la jornada laboral puede ser de 6 horas u 8 horas al día, es decir, 20 horas a la semana o 40 horas a la semana, constituyéndose una jornada completa o una jornada parcial, y debe ser durante máximo 6 días, sin sobrepasar naturalmente las 8 horas establecidas. Ahora bien, hablemos de los periodos de prueba. ¿Qué es el periodo de prueba? Todo contrato indefinido podrá determinar, siendo el primer contrato entre el trabajador y su empleador, un periodo de prueba de hasta 90 días, exceptuando en casos de trabajadores domésticos, en cuyo caso el tiempo de prueba será solamente de 15 días. Nadie podrá tener más de un solo tiempo de prueba y las empresas no pueden tener a más del 15% de sus empleados en esta condición, exceptuando aquellas empresas que acaban de iniciar sus operaciones en el país o aquellas que han expandido su área de trabajo a otras novedosas.
Sin embargo, esta excepción en el porcentaje que se puede tener de trabajadores en tiempo de prueba aplica solamente sobre el total de trabajadores en esa expansión de la empresa y no el total de trabajadores dentro de la empresa. He querido mencionar al teletrabajo también. El teletrabajo ha sido recientemente añadido a nuestro Código del Trabajo y menciona que es el uso de las tecnologías de la información para complementar las actividades laborales que no pudieran ser realizadas en el exterior por la presente situación en la que nos encontramos atravesando. Lo interesante aquí y lo importante a destacar es que a pesar de no estar cumpliendo con nuestro trabajo como se había previsto originalmente, los trabajadores no dejan de tener sus beneficios sociales o de ley, así como sus derechos individuales y colectivos. El contrato escrito naturalmente presenta ciertos requisitos. Dentro de ellos está que debe estar estipulado el tipo de trabajo que habrá de realizar el trabajador, la forma en la que habrá de hacerlo, el tiempo que habrá de trabajarlo, las sanciones que pudieran existir y la forma en la que se dará efectividad a las mismas, lugar en el que se realizará el trabajo y la cuantía y forma de pago de la remuneración. Ahora, tratando las condiciones del contrato tácito, este tendrá las mismas condiciones que el contrato expreso y surtirán los mismos efectos. Además, se deberá tomar en cuenta la costumbre dentro del área de trabajo que se está delimitando y los acuerdos colectivos que puedan existir al respecto. Hablemos ahora de los beneficios de ley. ¿Qué son los beneficios de ley? Los beneficios de ley son añadidos que benefician al trabajador y que van más allá de simplemente la remuneración o el pago por su trabajo al trabajador. Entre ellos podemos encontrar el tener que estar afiliado al Seguro Social del Ecuador, es decir, el IES. Desde el primer día de trabajo el empleador deberá cumplir con esto. Está también el pago por horas extras o suplementarias que tendrán recargo del 50%, las horas extra, y no podrán ser más de 4 horas al día ni más de 12 a la semana. Mientras que las horas suplementarias requieren que el trabajador labore en los días de descanso obligatorio y tendrán un recargo del 100%. Tenemos además las famosas 13ª y 14ª remuneración que habrán de ser pagadas hasta fechas límites. El 13º, por ejemplo, también conocido como aguinaldo, deberá ser pagado hasta el 24 de diciembre, mientras que el 14º en las regiones costa e insular deberá ser pagado hasta el 15 de marzo. Y en las regiones Sierra y Amazonía deberá ser pagado hasta el 15 de agosto. Tenemos también el pago del fondo de reserva, mediante el cual todo trabajador tendrá derecho a una remuneración que vaya directo a su fondo de reserva después del primer año de trabajo y por cada año. Y están además las vacaciones anuales, con las que cada trabajador tendrá cada año 15 días de vacaciones pagadas, más un día adicional por cada año después de los primeros 5 años trabajados con dicho empleador. Si el trabajador fuere menor de 16 años, dichas vacaciones pasan a ser de 20 días. Tenemos el pago de la jubilación patronal, que determina que tras 25 años continuos de servicio a ese empleador, dicho empleador tendrá que jubilar al trabajador en cuestión. Y además está la licencia de paternidad, que otorga licencia remunerada de 10 días para el padre con hasta 5 días adicionales por partos múltiples o parto por cesárea. Tenemos también la licencia y subsidio por maternidad, en la que las madres tendrán una licencia de maternidad por 12 semanas remuneradas más 10 días en caso de partos múltiples y verán su jornada laboral reducida durante 12 meses de las 8 horas habituales a 6 horas. También están el pago de utilidades, mediante el cual una empresa que generare utilidades tendrá que destinar el 10% de ellas a sus empleados, más un 5% adicional que se distribuirá en razón de la carga familiar de cada uno de dichos empleados. Véase su cónyuge, pareja en unión de hecho, hijos menores de edad o hijos minusválidos sin distinción de su edad. Veamos ahora las causas para dar por terminado un contrato por parte del empleador. Entre ellas, todas requieren el visto bueno. La primera sería que el trabajador faltare por más de 3 días consecutivos de su trabajo sin justa causa, por conducta inmoral dentro de los horarios de trabajo y en el área de trabajo,
por injuria grave contra su empleador o los familiares de su empleador, véase cónyuge, ascendientes, descendientes, pareja en unión de hecho o incluso de su representante legal. También por indisciplina grave a los estatutos que constituyen el reglamento de la empresa en cuestión o del lugar de trabajo particular, así como ineptitud manifiesta del trabajador. También por denuncia injustificada en contra de su empleador respecto de sus obligaciones para con el trabajador referente al seguro social y además por el cometimiento de acoso laboral, así como también por no haber acatado las disposiciones de higiene o de cuidado que el trabajo pudiera requerir. Veamos ahora las causas para dar por terminado el contrato por parte del empleado. De modo que el empleado puede dar por terminado el contrato en casos de injurias graves por parte del empleador, sus familiares, cónyuge, pareja en unión de hecho, ascendientes, descendientes e incluso su representante legal, por acoso ocasionado o permitido, ya sea por acción u omisión del empleador, así como también retraso en el pago de la remuneración que le corresponde al trabajador en cuestión. El trabajador también puede dar por terminado el contrato de trabajo si el empleador le solicitare que éste realice una actividad diferente de la convenida, exceptuando los casos de urgencia en los que esto es permisible, pero solamente dentro del marco de lo convenido. Y hablemos finalmente de las circunstancias en las que un empleador no puede dar por terminado un contrato de trabajo. Dichas circunstancias son cuando el trabajador sufriere una enfermedad no profesional cuyo periodo de atención tardará menos de un año, cuando dicho trabajador tuviere que cumplir con su servicio militar obligatorio o con un puesto público obligatorio del que debiera ejercer sus funciones, exceptuando que dicha labor se prolongara por más de un mes, en cuyo caso se dará por terminado el contrato. Tampoco se podrá terminar el contrato de trabajo por ausencia de la trabajadora que con motivo de parto se haya descansando. Les agradezco mucho su atención. Buen día.